Ingenieras, ingenieros, ¿cómo están? El día de hoy vamos a realizar el unboxing de este equipo. Esta es una tarjeta de control para motores de corriente directa de la marca KB Electronics. Sin duda, esta es una de las tarjetas que más nos piden para estas aplicaciones y es la tarjeta más robusta que hay en este sector. Hay algunas otras opciones, pero la verdad a mí me gusta más trabajar con esta tarjeta. Es bastante sencilla, práctica y soporta muy bien la mayoría de las aplicaciones. En este caso tenemos una tarjeta de modelo KBMM225. Existe también la KBMM225D, la KBMM125. Ahorita un poquito más adelante vamos a revisar las especificaciones de cada uno de ellos. Pero bien, por el momento les adelanto un poquito de la información de esta tarjeta en específico. Esta es una tarjeta alimentada en 220 volts que puede trabajar por sí misma con motores de hasta 8 amperes o bien de 1,5 caballos. Y si le agregamos un disipador de calor, puede trabajar con motores de hasta 3 caballos o bien que consuman hasta 16 amperes. Bien, vamos a comenzar a abrir nuestro equipo. Podemos checar la caja, es una caja de cartón bastante sencilla. En el frente tiene esta etiqueta con toda la información del modelo. De este lado nos corrobora el modelo, el código de barras y no mucho más. Vamos a abrir la caja. Podemos encontrar primero este manual de inicio rápido. No es el manual completo. De este lado tiene un código QR en el que podríamos descargar el manual completo, pero esto nos da suficiente información para poder poner en marcha la tarjeta en una primera instancia. Nos muestra de este lado un diagrama general, algunas tablas respecto de los amperajes, el calibre de cables recomendado para diferentes aplicaciones y potencias, la selección de fusibles, unas opciones para ajustar los jumpers de nuestra tarjeta y por la parte de atrás algunas instrucciones más específicas y las cuestiones generales de seguridad de nuestro equipo. Continuando de este lado con nuestra caja, bueno, pues podemos encontrar lo principal. Esta que es nuestra tarjeta de control, igual, por el frente podemos encontrar el código QR del que podríamos descargar el manual completo y aquí tenemos de nuevo las especificaciones de nuestra tarjeta. Como les comentaba al principio, es una tarjeta KBM-M-225 con una entrada de 230 volts de corriente alterna, puede trabajar en 50 o en 60 Hz. Y con una salida que puede oscilar desde 0 hasta 180 volts de corriente directa. En este caso, como les comentaba también al principio, tiene un rango de 8 amperes de corriente directa a la salida, pero que se puede duplicar si utilizamos el disipador de calor. Un poquito más adelante les voy a mostrar también ese disipador de calor. Podemos apreciar la tarjeta de este lado. Vamos a dejarla solamente un segundo apartada. Vamos a continuar abriendo la caja y ahorita regresamos con ella para irla analizando a detalle. Si destapamos nuestra caja, tiramos esta tapita y aquí podemos encontrar esta bolsita de accesorios. ¿Qué encontramos en la bolsita? Bien, pues vamos a abrirla y vamos a vaciarla. Encontramos un potenciómetro con el que podríamos ajustar la velocidad de nuestro motor. En breve vamos a explicar también cómo se tendría que conectar este potenciómetro. Tiene aquí su tuerca para poderla colocar en la tapa de algún tablero. Encontramos zapatas para poder alimentar tanto nuestra tarjeta como las terminales que van hacia el motor. Encontramos un par de zapatas pequeñitas que vamos a poder utilizar en el Enable. Ahorita les explico también cómo va esa parte. Encontramos esta terminal para las funciones del Inhibit, que es para activar y desactivar la tarjeta. También ahorita lo checamos directo en la tarjeta físicamente. Y una vez más, un código QR, una estampita del código QR para poder descargar el manual en caso de que lo necesitemos. Bien, entonces vamos a apartar tantito estas partes de aquí y vámonos a lo más importante, que es nuestra tarjeta de control. Bueno, vamos a empezar a analizar nuestra tarjeta de izquierda a derecha. Por la parte izquierda podemos encontrar este fusible, que es el fusible del lado de alterna, podríamos llamarle, el fusible de la alimentación. Para nosotros alimentar esta tarjeta tendríamos que conectarnos, en este caso, con 220 volts de corriente alterna, entre esta terminal, que está protegida por el fusible, y esta terminal que podemos ver de este lado que dice L2.
Estas van a ser nuestras terminales para la alimentación. Por el lado derecho podemos encontrar la salida que va hacia este fusible y este sería el fusible del lado de directa. Aquí es donde conectaríamos las terminales de la armadura de nuestro motor. En el caso de los motores de imán permanente, pues solo tenemos dos terminales que conectar. Conectaríamos una en esta zapata y la otra la conectaríamos en esta terminal que dice A-. Entonces estas serían las terminales que se dirigen a nuestro motor. Si es un motor de imán permanente, solamente son dos terminales. Y en caso de que fuera un motor de excitación independiente, que tuviéramos que energizar el campo por separado, en este caso el manual nos indica que solamente podemos energizar motores en conexión shunt. Lo que tendríamos que hacer es retirar esta cubierta de aquí. Aquí podemos ver el F+ del field o del campo. Retiramos la cubierta y aquí está la zapata donde podríamos conectarnos. Aquí está el F+. Y por este lado, aquí un poquito escondida, tenemos el F-. Igual, podríamos retirar la tapita de este lado y ahí conectar el field o el campo de nuestro motor. Otro detalle importante con esta clase de controles es que dependiendo de la potencia del motor con la que vayamos a trabajar, es que vamos a instalar esta resistencia que viene aquí. Esta resistencia se vende por separado, pero normalmente nosotros la incluimos dependiendo, les digo, de la aplicación que vayamos a tener. En este caso, por ejemplo, esta tarjeta está lista para trabajar con motores de hasta 3 caballos, pero esta resistencia se puede cambiar dependiendo de lo que necesitemos. De hecho, me parece que por aquí tengo una resistencia suelta. Aquí está. Esta sería, digamos, el repuesto o la variable que podríamos ir ajustando dependiendo de las potencias con las que vayamos a trabajar. Podemos apreciar aquí, esta resistencia nos marca aquí que puede soportar en algunas tarjetas, bien un caballo de fuerza en 120 volts o 2 caballos de fuerza en 240 volts. Vamos a continuar entonces con las características de nuestra tarjeta. Podemos ver que está montada sobre este chasis de aluminio, que es un primer disipador. Podemos notar que tiene también los diferentes potenciómetros con los que haríamos los ajustes para nuestra aplicación. ¿Qué podemos ver en los potenciómetros? Igual, de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Primero, el potenciómetro para ajustar la desaceleración y después el de la aceleración. En este caso, tienen un rango desde 0.2 hasta 10 segundos de tiempos de aceleración y desaceleración. En estos dos potenciómetros de aquí abajo podríamos encontrar la velocidad máxima y la velocidad mínima que podríamos limitar de nuestro motor. Y en estos dos potenciómetros que tenemos por la derecha, tenemos este que dice CL, que es el Current Limit o límite de corriente, en caso de que quisiéramos limitar nuestro motor para que no hiciera esfuerzos, digamos, mayores o para protegerlo de sobrecargas. Y de este lado tenemos el IR Comp. El IR Comp es la compensación de voltaje. Esta nos ayuda para que cuando haya variación en la carga de nuestro motor, pueda, digamos, liberar o limitar el voltaje que va a soltar la tarjeta, por llamarlo de alguna manera, para poder mantener una velocidad constante en nuestro motor. Cuando las cargas tienen demasiada variación, que de pronto está muy libre el motor y de pronto llega una carga pesada y luego se vuelve a liberar, se recomienda que el IR Comp le demos un mayor rango, pero si es una carga constante, podemos llevarlo desde 1/4 del rango del potenciómetro. Con eso suele ser suficiente. Bien, ahora respecto de las otras conexiones que tiene nuestra tarjeta, podemos encontrar aquí estas terminales que vienen etiquetadas como P1, P2 y P3, y es aquí donde nosotros tendríamos que conectar nuestro potenciómetro. Las patitas de los extremos de nuestro potenciómetro terminarían entre P1 y P3 y la patita del centro de nuestro pot iría en P2. Si las colocáramos al revés, generalmente lo que pasa es que en vez de que el máximo esté hacia la derecha, el máximo se encontraría hacia la izquierda, pero bueno, eso ya lo setearíamos de acuerdo a lo que necesitemos. También podemos encontrar de este lado un par de terminales indicadas como I1, que es esta delgadita de aquí, y esta que dice I2. Son los inhibit o inhibidores que se pueden utilizar para arrancar y parar nuestro motor. Y de este lado también tenemos un jumper pequeñito que podríamos retirar. Y está etiquetado con EN de enable o habilitador también. Entonces, la diferencia entre uno y otro, la principal diferencia es que digamos que uno es normalmente cerrado y uno es normalmente abierto.
En uno de estos casos, cuando está cerrado, arranca el motor y cuando se abre, se para. Y en el otro es lo contrario. Cuando está cerrado, para el motor y cuando está abierto, arranca el motor. Básicamente esas son las funciones de estos dos jumpers. Como les comentaba al principio, aquí tiene su cablecito con el que podríamos conectarnos de este lado. Bien, ahora vamos a analizar un par de puntos importantes también respecto de este equipo. Bien, el primer tema importante a revisar de estas tarjetas serían los modelos diferentes de tarjetas. Esta información, de hecho, viene aquí en el manual, como les comentaba. Esta es una tarjeta KBMM-225 que se alimenta solamente en 208 a 230 volts y que puede alimentar motores tanto de 180 volts de directa como de 90 volts de directa. Existe también el modelo KBMM125 que solamente se alimenta en 110 a 120 volts y solo puede alimentar motores de 90 volts de directa. Hacia arriba tenemos el modelo KBMM225D que se puede alimentar en los dos voltajes, ya sea de 110 a 120 o de 208 a 230 volts de alterna, y a la salida podría también seleccionarse si trabaja con motores de 90 volts o con motores de 180 volts de directa. Para seleccionar esas funciones tienen unos jumpers las tarjetas. En este caso tiene el jumper de este lado, aquí lo tenemos, es un jumper pequeñito para poder seleccionar si trabajamos en un voltaje o en el otro a la salida del motor. La otra cuestión importante que quería revisar con ustedes es que, como les comentaba al principio, esta tarjeta y algunos otros modelos, de hecho, también pueden trabajar con un rango máximo de 8 amperes si está trabajando solamente la tarjeta con su disipador integrado, pero se puede duplicar esa capacidad si utilizamos el disipador de calor auxiliar. De hecho, por aquí tengo también, déjenme traerlo, que sería el disipador de calor. Y la verdad es que es un elemento sumamente tecnológico, complejo y desarrollado, que básicamente es un pedazo de fierro. Este pedazo de fierro lo que hace es disipar el calor a través de estos disipadores. De hecho, me parece que está fabricado en aluminio. Entonces, lo que haríamos en este caso sería montar nuestra tarjeta sobre este disipador. En la bolsita viene también su paquete de tornillos para montar la tarjeta en el disipador. Y una vez que podemos mantener fríos todas las etapas de potencia o todos los componentes de la etapa de potencia de nuestra tarjeta, podemos así duplicar la capacidad de amperaje de nuestra tarjeta. Así quedaría montada tarjeta sobre disipador de calor. En general, esto es lo que tendríamos que saber respecto de estas tarjetitas de control. Les digo, la conexión es muy sencilla. Alimentas, salida de motor, seleccionas voltaje del motor, conectas tu potenciómetro, seleccionas si vas a trabajar desde este Enable o si vas a trabajar desde el iNIVIT. Incluso también tiene estas dos terminales, que son la terminal que está etiquetada con la B y la que está etiquetada con la T de este lado, que podríamos utilizar si vamos a trabajar con un tacogenerador para hacer una retroalimentación a nuestra tarjeta de directa. También lo podemos hacer, tiene la alternativa. Entonces, como les comentaba al principio, para mí estas de las tarjetas más prácticas, con mayores funciones para la mayoría de las aplicaciones. Con todo esto que tiene es más que suficiente. Y la verdad es que trabajan bastante bien, duran muchísimos años. Son un poquito más costosas que otras, pero la verdad es que no es nada extremo. Al final de cuentas, las tarjetas de control para motores de corriente directa pequeños, hasta 5 caballos de fuerza, suelen ser equipos relativamente baratos. Ya de ahí para adelante, la verdad es que hoy en día variadores grandes para motores de directa, como podrían ser los de Control Technics o podrían ser los de ABB, que me parece que también fabrica unos todavía ahí, como los que se fabricaban antes de Baldor y todas esas cuestiones. ABB todavía tiene. Están los de Parker, creo que los de ABB ahora vienen como Reliance y todas esas cuestiones. Una que otra marca por ahí que fabrica drives para motores de corriente directa de gran capacidad, pues la verdad es que se ha vuelto muy caro, porque al final de cuentas casi todo en la industria ha sido sustituido ya por motores de corriente alterna. Entonces,
Créanme que más de una vez me ha pasado que les conviene más a las empresas en volúmenes grandes o en tamaños grandes sustituir motores de directa por motores de alterna con un variador de frecuencia, aunque te tienes que ir potencias arriba y tienes que hacer algunos cálculos y demás, pero aún así resulta más conveniente cuando tienes un motor funcionando y se daña el drive. En lugar de solo cambiar el drive de directa porque uno nuevo saldría carísimo, quitar el motor, quitar el drive y meter todo nuevo en alterna te sale más barato que los drives de directa actuales. Entonces, pues les digo, en potencias pequeñas estas son la gran solución. Ya para potencias grandes ya estaríamos hablando de otras cuestiones. También, antes de que se me pase, vale la pena comentarles que este tipo de tarjetas están diseñadas para trabajar solamente en un sentido de giro. Es decir, solo podríamos elegir si nuestro motor trabaja en sentido horario o antihorario. No podemos hacer cambio de sentido de giro con estas tarjetas. Hay dos opciones. La primera, la más sencilla, la práctica y que casi siempre funciona, es a la salida colocar un puente H, ya sea que lo hagamos con unos relevadores, unos contactores, o hasta de pronto lo podríamos hacer manual con un selector, para estar invirtiendo la polaridad de nuestros cables que van hacia el motor. Recordemos que en un motor de corriente directa, con invertir los cables, invertimos el sentido de giro. O bien, podríamos irnos a los modelos de estas tarjetas, que sí los hay, que son tanto con capacidad de invertir el sentido de giro, como con capacidades de regeneración. Son equipos regenerativos, porque en algunas aplicaciones también, ya sea que por la inercia de nuestra carga o por la inercia de estos cambios de sentido de giro, podríamos tener regeneración que afectaría a estas tarjetas. Hay una serie de tarjetas especiales que sí tienen esas características regenerativas y de cambio de sentido de giro. De tal manera que directamente con un selector, a través de la electrónica de potencia de nuestra tarjeta, podríamos invertir el sentido de giro sin tener que utilizar este puente H externo. Muy bien, ingenieros, pues con esa información vamos a concluir el video del día de hoy. Si tienen alguna pregunta, no duden en dejarla en la sección de los comentarios y con gusto los apoyamos. Si requieren algún equipo o la cotización de algún servicio para su industria, pueden contactarnos por aquí, por correo, por nuestras redes sociales. Incluso pueden dejar un comentario por aquí. Nosotros nos ponemos en contacto con ustedes para apoyarles. Muchas gracias. Suscríbanse, regálenme un like por ahí para que nos apoye el algoritmo y nos mantenemos en contacto.